Vamos a recorrer la Sagrada Familia de Gaudí, a estudiarla o a contemplarla, porque las obras de arte se contemplan, no se estudian, ¿no? Se observan como la naturaleza se observa. No se trata de explicar, sino de sentir, fundamentalmente, de experimentar. Bueno, entonces nos acercamos a la Sagrada Familia desde el frente de la fachada de la Natividad. Damos una vuelta rápidamente y descubrimos con asombro, que es una iglesia que tiene no una, sino 3 fachadas. Ya es un dato importantísimo para darnos cuenta de la originalidad de esta iglesia. 3 fachadas, 3 frentes. La fachada de la Natividad, la fachada de la Pasión y la fachada de la Gloria, que aún no está construida. Porque toda la iglesia está construida en un 65%. Han pasado ya casi 140 años desde su inicio. Y se espera terminarla dentro de 5 o 10 años. Realmente nadie lo sabe. Entonces, tenemos 3 fachadas que se distinguen por su luminosidad en primer lugar, ya que la fachada del Nacimiento da al este, al oriente, ¿no? Por eso le pega el sol, está iluminada y es colorida, porque Gaudí, como genio, llega a traducir en formas el sentimiento del gozo, de la alegría. De eso se trata el arte, ¿no? De traducir en formas materiales realidades espirituales o invisibles al menos, ¿no? De modo que mediante ya el observador, la observación, la contemplación de lo visible, llegue al conocimiento o a la percepción de lo invisible. De modo que cuando uno ve la fachada del Nacimiento, siente gozo. Y después vamos a ver por qué. Nos damos la vuelta, vamos a la fachada opuesta, la fachada de la Pasión, y encontramos que mira hacia occidente, hacia el oeste, ¿no? Que es la fachada cuya figura principal es Cristo en la cruz, doliente, el Cristo crucificado, el sufrimiento. Y otra fachada que no existe hoy, pero que hay maquetas, es la fachada de la Gloria. ¿Cuál es el sentido de estas 3 fachadas? El sentido está claro para quien conoce brevemente la realidad cristiana, ¿no? Que es triple, es trinitaria: el gozo, el dolor y la gloria, que lo tenemos también reflejado en los misterios del Santo Rosario, que es una oración muy habitual que Gaudí rezaba diariamente. Gaudí, que es el arquitecto de la Sagrada Familia, como ustedes saben, era un hombre no solamente genial, realmente genial, sino que era un hombre muy piadoso, muy devoto, muy creyente, un hombre de comunión diaria y de rosario diario. Por eso él quiso representar en esta iglesia que él construyó, a pedido de una cofradía, de la cofradía de San José. La historia es muy interesante, ya que él no es el primer arquitecto, sino que es el segundo, ¿no? Y tiene apenas 31 años. Y con 31 años, que es realmente joven, ¿no?, se anima a presentar un proyecto realmente de locos, diríamos nosotros, ¿no? Una locura. Y lo consideraban un poco loco, ¿no? De hecho, cuando lo
él recibe el diploma de arquitecto según una leyenda, ¿no? El rector de la Facultad de Arquitectura dijo, repito, puede ser una leyenda, por ahí leí que era una leyenda, pero es algo que lo mencionan habitualmente como anécdota. Dice, no sé si le di el diploma a un loco o a un genio. Y la Sagrada Familia realmente, si ustedes la ven, aunque no hace falta ser artista ni especialista, yo no lo soy, pero uno se da cuenta inmediatamente que es algo que no se inscribe en ningún estilo arquitectónico y que es, por sus dimensiones, descomunal, enorme, y aparte que tiene que estar financiada por la ayuda de cada uno de los fieles o de los visitantes. No es una iglesia que está financiada por el Estado o por el conde o por el marqués o por algún ricachón. No. Es una iglesia de expiación que se llama. Vale decir que uno tiene que hacer un sacrificio personal, silencioso, para colaborar en la construcción de esta iglesia que inicialmente debía estar consagrada a San José. Pero Gaudí piensa en grande. Es una de las enseñanzas de Gaudí, que él piensa en grande. Él dice, no, San José no, la Sagrada Familia, para que esté José, Jesús y María. De hecho, volviendo a la fachada del nacimiento, van a ver 3 puertas. La de la izquierda es la de José, donde está José. La de la derecha, mirando de frente, es la de María, y la del centro, la más grande, la de Jesús. Bien, volviendo a las 3 fachadas y a los 3 momentos de la vida del cristiano, que son los momentos del Santo Rosario, son los momentos del Evangelio, que son momentos, no en el sentido de instantes cronológicos, sino en el sentido de realidad que nos atraviesa, de estas 3 realidades que diariamente vivimos, que son el gozo, el dolor y la gloria, o el triunfo, o la victoria, ¿no? Y que también tiene un sentido escatológico, un sentido cronológico, pero no exclusivamente. Gaudí se atiene mucho al Evangelio en su realización. Entonces Gaudí lo que hace como artista es traducir en forma material, en forma corporal, realidades invisibles, que son precisamente estas emociones, estos sentimientos, estas realidades que son mucho más que emociones, que sentimientos, que son constituyentes de la condición humana, ¿no? Es lo que somos. Somos en parte gozo, dolor y gloria. Y lo hace mediante fachadas. La fachada del nacimiento, que da al oriente, es una fachada que está iluminada por el sol, y al contrario, en el lado opuesto, la fachada de la pasión, que permanece oscura, o más oscura, ¿no? Que es todo un signo, un símbolo, ¿no? Porque Gaudí, como genio, entiende que parte de su construcción es la luz. No es que uno construye algo, sino que interacciona con la naturaleza, interacciona con la luz. La luz es parte de la Sagrada Familia. Y por eso él entiende que el nacimiento tiene que estar iluminado, en cambio la pasión menos iluminada, y cuando uno entra a la iglesia, a la Sagrada Familia, ve este juego con la luz que es propio del gótico, ¿no? De las catedrales góticas del medioevo, también que inspiran a Gaudí. Ven el juego de luces dentro, gracias a los vitrales, a los colores de los vitrales, donde hay colores más fríos, colores cálidos. Es un juego de luces, ¿no? Y de música, porque la Sagrada Familia está concebida por Gaudí como un gran instrumento musical. Es un órgano. Por eso las columnas
no son sino tubos de órganos, y cada una de las torres, ¿no?, que van a haber 12 o en total 18, va a tener campanas. De modo que la música de la Sagrada Familia, como si fuera un órgano inmenso en medio de Barcelona, se va a extender por toda la ciudad. Esa era la idea de Gaudí. Una idea realmente no solamente innovadora, sino realmente que supera cualquier imaginación, ¿no? Por eso realmente Gaudí es un hombre que, no solamente como arquitecto, sino como visionario, debe ser considerado y estudiado. Aunque no era un teórico, él no escribió nunca nada. Sin embargo, hay que descubrir los principios teóricos de Gaudí, porque pueden ser útiles no solamente para los especialistas, sino para la vida, ¿no? En este sentido se puede hablar, creo yo, aunque repito, no soy un especialista, de Gaudí como pensador, como visionario, ¿no? Y tratar de traducirlo ahora desde la materia al conocimiento. Así como él traduce lo invisible a lo visible, también aquellos que nos dedicamos un poquito a la filosofía o a la teología o al pensamiento, traducir de la materia a la idea, hacer el camino inverso. Y una de las ideas que nos transmite Gaudí es esta multiplicidad, saber de que un edificio puede ser a la vez un instrumento musical. Y que no hay que atarse, y otra idea importante, al pasado, sino que hay que usar las herramientas, los instrumentos del pasado, pero innovar, ¿no? Gaudí es un hombre de una imaginación extraordinaria. Claro, no hay que imitarlo literalmente, porque los genios nacen una vez cada 500 años o 300 años, y entonces si uno intenta hacer una genialidad sin ser un genio, va a ser una porquería, ¿no? Pero en Gaudí obviamente hay una audacia que en este sentido, como audacia, como desafío, vale la pena tener en cuenta, creo yo. Tengan en cuenta que Gaudí tenía apenas 31 años cuando aceptó la construcción de la Sagrada Familia. Y él recibe un encargo que digamos, no primerizo, porque es el segundo arquitecto, el primero había renunciado, y no era consagrada, creo que lo dije, a la Sagrada Familia, la iglesia, sino a San José. Pero Gaudí piensa en grande, es otra cosa que vale destacar, pensar en grande, pensar en grande. Él ya no quiere que sea solo San José, sino toda la Sagrada Familia. Y no quiere hacer una iglesia más, sino la iglesia de Barcelona, y una de las iglesias más extraordinarias que existen y que durante mucho tiempo va a existir. Esto de pensar en grande a Gaudí le trae obviamente problemas. ¿Por qué? ¿Quién es Gaudí? ¿Y por qué hace estas cosas raras? Porque cuando él empieza a construir la Sagrada Familia surgen formas hasta ese momento desconocidas, que no existían. Sí, digamos, la estructura nos recuerda al gótico, debido a la verticalidad del edificio. Pero después, cuando aparecen estas formas poco habituales o desconocidas, hasta ese momento la arquitectura, no usadas, mejor dicho, que bueno, que él había usado también algunos edificios que había empezado a construir, etcétera, civiles, ¿no? Se hace de no pocos enemigos. Por eso dicen que Gaudí tenía mal carácter. Puede ser, yo realmente he leído acerca de esto, pero no tiene importancia. Lo que él tenía era carácter, firmeza. Él defendía su proyecto. A pesar de las críticas, que no eran pocas y no son pocas hasta el día de hoy, aunque hoy es ya aceptado. Sin embargo, él ve como genio la obra terminada y se da cuenta que, a pesar de que no
utiliza formas geométricas normales, digamos, el resultado va a ser extraordinario. Y realmente, si ustedes se acercan, ven mediante la computadora, ¿no? La Sagrada Familia, van a sentir realmente que están frente a algo muy hermoso. Y adentro, ni les digo, ¿no? Es realmente, digamos, mágico todo. Bien, entonces, Gaudí, y voy a tratar de puntualizar para no ser tan largo, aunque este video obviamente es más largo que la mayoría de los que estoy haciendo aquí. Lo que Gaudí entiende es que la naturaleza es maestra del hombre y que hasta el día de hoy los hombres hemos utilizado un mínimo porcentaje de los recursos que nos da la naturaleza. Él lo entiende en la arquitectura, pero les digo y pienso que nosotros deberíamos entenderlo en un sentido más amplio, ¿no? En efecto, vamos a la arquitectura, en la arquitectura clásica, como en la románica, como en la gótica, con el Renacimiento, el Barroco, etc., vemos formas diversas, pero son formas geométricas muy limitadas. Ahora Gaudí, por razones biográficas, porque él nace en un pueblo, nace en medio del campo, etc., aparte es un contemplativo, se da cuenta que la arquitectura natural es mucho más rica que la arquitectura humana. Distingamos estas dos arquitecturas entre la arquitectura de lo creado y la arquitectura nuestra, ¿no? Como dos formas de arquitectura, la primera que es propio de la naturaleza, o para el creyente de Dios, y él entiende que la naturaleza le propone al hombre una cantidad enorme de soluciones que el hombre no sabe aprovechar, porque el hombre, en lugar de contemplar, está más bien abocado a actuar. Hay un activismo, sobre todo en la edad moderna, muy acentuado, contrario a la contemplación, ¿no? Y ese activismo hace que hagamos y hagamos y hagamos, repitiendo errores o repitiendo soluciones que no sirven, ¿no? Lo digo yo ahora en el plano general, cuando en política o en religión o en sociología o en psicología o en lo que sea, se proponen soluciones que son ni más ni menos repeticiones de lo pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos abocados a una actividad febril muchas veces, buscando resultados en lugar de contemplar, de observar. Gaudí, y esto es otra idea que quisiera insistir, es un contemplativo. Una anécdota de él, cuando él está junto a uno de sus colaboradores frente a un árbol y le dice: este es mi maestro, el árbol. Y los que han estudiado la obra de la Sagrada Familia y otras obras de Gaudí ven referencias muy cercanas entre, por ejemplo, las columnas de la Sagrada Familia, las torres, con plantas. Bueno, ni hablar de la forma geométrica que él utiliza. Hay en internet videos consagrados a la forma geométrica que utiliza él, que obviamente chocan, porque dice, bueno, esto no es lo habitual, pero de repente uno se da cuenta que está frente a la naturaleza interpretada, mediatizada por el hombre, ¿no? Pero hay una cercanía a lo natural en Gaudí que no encontramos en ninguna otra forma arquitectónica. Para Gaudí la naturaleza, la arquitectura natural es maestra, y en este sentido también es cristiano. Esto lo saca él del Evangelio, no solamente de su contacto inmediato con las plantas, con los árboles, con los animales, sino recuerden ustedes que Jesús cierta vez dijo, ¿no? Y no cito literalmente, ustedes observen, le dice a su auditorio, ¿no? Jesús, observen los lirios del campo, ¿no? Aprendan de las aves del cielo, aprendan de la naturaleza, dice Jesús.
Y es lo que hizo Gaudí toda su vida. Entonces, él traduce, usando recursos innovadores, no usados de la naturaleza, traduce eh, las emociones o las realidades del gozo en las fachadas, ¿no?, del dolor y de la gloria. De modo que la fachada del nacimiento son formas naturales que nos recuerdan al gozo. Son formas suaves, redondeadas, muy abundantes, ¿no? Hay muchos animales, está el árbol de la Navidad arriba, ¿no? Hay palomas, hay colores. La impresión que nos da la fachada del nacimiento es de fiesta, es una fiesta, ¿no? Hay nieve, hasta hay, diríamos yo, chocolate derretido, ¿no?, que nos hace recordar a las reuniones familiares de la Navidad. No me refiero ahora a las figuras humanas, sino en general a la sensación. Ahora, si uno se va a la fachada de la Pasión, ¿qué ve? Ve como esqueleto, ¿no?, formas muertas que nos recuerdan a un esqueleto, formas en tensión, estiradas, que están como sufriendo las columnas, ¿no? Formas filosas, poco, muerte, desierto, ¿no? La ausencia, y hasta las figuras humanas están talladas con líneas rectas, no curvas, no hay suavidad, ¿no? Inmediatamente uno va a la fachada de la Pasión y si la compara con la fachada de la Natividad se da cuenta que es otro mundo, ¿no? Es como la vida y la muerte, ¿no?, como el hogar y el cementerio. Y esa es la intención que tuvo Gaudí. La fachada de la gloria, le digo, no existe todavía, pero bueno, tiene elementos sobre todo de verticalidad y de musicalidad. Puntualizando, Gaudí es un innovador absoluto, pero esa innovación no parte de una cabeza enferma, ¿no?, como mucha innovación que hoy tenemos, sino que parte de una observación o de una fidelidad de la obediencia a la naturaleza, que para Gaudí no es solamente naturaleza en un sentido como recurso natural, como materia prima, sino que es como una auténtica revelación de Dios, una revelación, ¿no? Muchas veces entendemos la naturaleza como algo inferior a nosotros, cuando hay que entenderla como algo superior a nosotros. Como dice el Señor, aprendan de los lirios del campo, aprendan de las aves del cielo. Un estudioso de Gaudí, hay un par de conferencias en internet, y escritor también, César García Álvarez, dice que la genialidad de Gaudí está en la forma en que se sintetizan, se entrecruzan, digamos, cuatro realidades, que son la naturaleza, la imaginación, la geometría y el espíritu. Y él explica esto. Ahora, yo creo que hay dos elementos fundamentales, me parece a mí, en la obra de Gaudí, tratando de interpretar desde lo material a lo conceptual, ¿no?, que es lo que estoy tratando de hacer ahora, hacer como una lectura de la Sagrada Familia. Hay detrás de un fondo natural, que ya hablamos un poquito mínimamente, y que ustedes pueden observar, y ya les digo, los invito, si les interesa el tema, a estudiarlo o a profundizarlo. Hay sobre el fondo natural la historia, ¿no?, la memoria, las figuras humanas. Naturaleza e historia son los grandes mundos de la Sagrada Familia. Y la historia está representada por las figuras humanas. O sea, en Gaudí no todo es alegórico ni mucho menos. Lo alegórico, lo simbólico, está al servicio de lo concreto, de lo histórico, de la memoria cristiana. La memoria cristiana que tiene como objeto
si se puede llamar así, objeto, la vida de Cristo. Por eso es un edificio cristiano, profundamente evangélico, hasta radicalmente evangélico, porque en algunos lugares Gaudí introduce directamente el texto evangélico. Algunas puertas, por ejemplo, tienen, en la puerta de la Pasión, por ejemplo, está escrito en la puerta el relato de la Pasión. En otra puerta está escrito literalmente el Padre Nuestro en diversos idiomas. Debajo de algunas imágenes hay referencias bíblicas del capítulo y del versículo. En las torres y en todos los lugares hay textos, hay mucha presencia de la palabra escrita en la Sagrada Familia. Y esto es interesante porque esta idea del espíritu, de la espiritualidad de Gaudí, no es una espiritualidad, digamos, gnóstica, una espiritualidad abstracta, sino es una espiritualidad basada en la memoria cristiana. ¿La memoria de qué? De Cristo. Y esa memoria cristiana tiene como objeto precisamente estos tres momentos, para dividirlo de alguna manera, que son el gozo del nacimiento, con todo lo que eso implica, porque el nacimiento, ustedes vean, está, por ejemplo, la Anunciación, están los Reyes Magos, los pastores, la huida a Egipto, pero también está el soldado que por orden de Herodes asesina a los inocentes de Belén. De modo que aún en la fachada del nacimiento uno puede distinguir lo que es la tragedia de la vida humana, de la existencia, que siempre es sobrenatural. En Gaudí, en las figuras humanas de Gaudí, no hay elementos neutrales. Está la gracia o el pecado, el bien o el mal. El pecado en la fachada del nacimiento está representado fundamentalmente por el soldado que sostiene a un niño y, a pesar de la súplica de la madre, dispuesto a matarlo, ¿no? Y a los pies del soldado ya se ven niños, ¿no? Muertos. Y después tenemos aquellos que se alegran, como son los ángeles que Gaudí representa, siempre sin alas, ¿no? Son los ángeles de Gaudí, no tienen alas, y los niños, etc. La fachada de la Pasión, por el contrario, abundan más los elementos negativos, ¿no? Porque es la hora de la oscuridad. Entonces tenemos a Poncio Pilato, lo tenemos a Judas Iscariote dándole el beso a Cristo, lo van a ver mirando a la fachada de la Pasión a la izquierda, ¿no? Etcétera. Y en la fachada de la Gloria los elementos negativos desaparecen, ¿no? De modo que me parece a mí que en el pensamiento, Gaudí no era un teórico, pero se puede teorizar a partir de lo que él hizo, hay como dos realidades. Una es la naturaleza, pero la naturaleza entendida no en forma racionalista, como la abstracción de figuras útiles al hombre, sino una naturaleza mucho más rica, ¿no? Y que resulta útil, resulta no solamente hermosa, sino eficiente desde el punto de vista arquitectónico, porque a Gaudí le decían: mire, maestro, esto no se sostiene. Y él decía: pero ¿cómo no se sostiene? Miren árboles, miren el bosque, miren las plantas, se sostienen. Y de hecho, el interior de la Sagrada Familia es un bosque. Y ustedes van a ver columnas que se ramifican. Y uno dice: qué cosa extraordinaria, realmente un bosque. Ahora, los que calculaban para Gaudí decían: mire, esto no, ¿cómo que no? Él no hacía cálculos, él era un genio, ¿no? Repito, no es para imitar, es más bien para admirar. Y entonces, digo, una naturaleza que sirve de fondo a la historia que tiene un sentido trágico. Es la tragedia de la libertad, que produce o tiene como resultado ya sea la felicidad o la desdicha, ¿no? Y esto es lo que se resalta en la Sagrada Familia como
primer plano, ¿no? La imagen humana, evangélica, que a su vez es simbólica, porque el Evangelio es a su vez nos interpela a cada uno de nosotros. La memoria evangélica no es simplemente recordar algo pasado, como quien recuerda a Sócrates o a la guerra de Troya, sino que es algo que nos interpela. Cuando uno lee el Evangelio, de alguna manera está leyendo su propia biografía, te está interpelando de qué lado estamos, ¿no? Esa es la idea de la memoria cristiana. Bueno, y entonces en la Sagrada Familia tenemos todas estas figuras que en el fondo es una gran catequesis. Lamentablemente, como siempre sucede, los guías de turismo no se dedican, no saben hacerlo, no quieren hacerlo, a la catequesis, que sería la intención de Gaudí. Gaudí entendería que quien llega a la Sagrada Familia tiene que hacer la memoria evangélica, recorrer los misterios del Santo Rosario, que a propósito está presente por todos lados. En general, las guías, lo que yo llego a escuchar, se detienen en aspectos más bien formales y en fin. Pero bueno, es una tarea que vale la pena hacer, ¿no? Hacer una auténtica catequesis que se puede hacer perfectamente recorriendo la Sagrada Familia de Gaudí. Y bien, para terminar esta breve invitación, ni siquiera es una introducción, es una humilde invitación mía hacia ustedes de aprovechar la presencia en nuestro tiempo de un auténtico genio y un hombre de fe, quizá un santo, como no sé si lo dije, que su proceso de beatificación está iniciado, ¿no? El siervo de Dios, Antonio Gaudí, que muere a los 74 años en una pobreza absoluta, y eso vale la pena decirlo, cuando un tranvía lo pisa, ¿no? Saliendo él de la Sagrada Familia rumbo a una iglesia para rezar, la gente no lo quiere recoger porque piensan que es un mendigo. Es un mendigo. Gaudí vive en la pobreza absoluta. Sus últimos años vive en el taller de la Sagrada Familia. Un hombre absolutamente consagrado a su obra. Obviamente con un carácter muy fuerte, pero no puede ser de otra manera. ¿Cómo puede un genio imponer una idea nueva sino mediante la fuerza del carácter? La oposición que él, o la resistencia que él encontró era enorme, entonces él tenía que oponer también cierto carácter enorme, ¿no? Y eso lo interpretan como soberbia, no era soberbia, era absolutamente necesario en ese momento, ¿no? Tuvo la gracia de encontrar gente que lo entendió, lo apoyó, ¿no? Y que es tan importante como Gaudí. Gaudí es solamente un arquitecto, pero para construir la Sagrada Familia hace falta muchísimo dinero, muchísimos recursos, y para eso tuvo el apoyo del fundador de esta congregación de San José, que está enterrado junto a Gaudí, al otro lado, en la cripta de la Sagrada Familia, que es tan importante como Gaudí en términos reales, ¿no? Sin la comprensión de otras personas, el artista es indefenso, absolutamente indefenso. Bien, y entonces, resumiendo, volviendo, la arquitectura natural, volver a la naturaleza, a los recursos de la naturaleza, no solamente en la arquitectura, sino yo diría hasta en política, hasta en economía, volver a la contemplación, dejar un poco la actividad febril, esto de andar siempre corriendo detrás de la zanahoria, dedicarnos a contemplar y en la contemplación descubrir las respuestas, las soluciones que nos da la naturaleza, y por otro lado la memoria evangélica. Me parece a mí como dos ideas o dos realidades que Gaudí destaca en su arquitectura: la naturaleza y la memoria evangélica. Bien, estuve 3 días en Barcelona exclusivamente dedicado a la Sagrada Familia, observándola y estudiando, leyendo, simplemente para hacer este video.
como intento de llamar la atención de ustedes hacia el genio de Gaudí. Que tengan un muy buen día.